Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto de verles a cada uno de ustedes aquí en la casa del Señor un domingo más, donde hemos venido a buscar del Señor, ¿cierto? A pedirle al Señor que nos hable, que bendiga nuestras vidas con su presencia. Vamos a continuar esta serie de sermones que hemos comenzado en Romanos. Hoy día llegamos al capítulo 2 de Romanos. Como es usted una serie de sermones expositivos, yo espero que no se enoje conmigo, pero estamos aquí exponiendo la palabra del Señor. La semana pasada nos pegó un garrotazo, ¿cierto? El capítulo 1. Y créanme que esto va a seguir así. En los próximos 3 capítulos, la verdad que Pablo nos empieza a desarmar, ¿ya? Y hoy día va a trabajar con un tema que le puse la condenación de los moralistas, pero fundamentalmente hay muchas personas que per se se creen buenas. Y la verdad que Pablo nos va a golpear justamente en esto, y los creyentes a veces no nos libramos de estas cosas. Así que vamos a ir a nuestra Biblia, a Romanos capítulo 2, y voy a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Vamos a tener harto espacio ahí en este capítulo número 2. Así que vamos a Romanos capítulo 2 y voy a pedirles que me acompañen en la lectura ahí. Usted siga ahí la lectura de estos primeros 5 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y si piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro delante de ti. Cantábamos, Señor, que necesitamos llenarnos de tu presencia. Te alabábamos diciendo, Señor, que quebrantaras nuestra vida. Y ciertamente, Señor, necesitamos que tu palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, de que tu palabra nos muestre tal y como somos. Y es por eso, Señor, que en esta hora pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu, para que sea Él el que trate con nuestros corazones, para que sea Él hablando a cada una de nuestras vidas. Y tú, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que quieres para nosotros. Por Cristo el Señor. Amén. Amados hermanos, para algunas personas, para algunos por ahí, el cristianismo dice, mira, solo sirve para elevar el estándar moral de ciertas personas. Y por eso que se propague el evangelio no es malo, porque de esa manera tenemos más gente decente alrededor de nosotros. Irónicamente, por esta misma razón, es que muchas personas creen que no necesitan el evangelio. Hay algunos que dicen, sí, es necesario que el evangelio se le predique a los delincuentes, a los drogadictos, a las prostitutas, a todos aquellos que hacen iniquidad. Pero hay un grupo de personas que no tenemos esas conductas. Somos aparentemente honestos frente al otro. Tenemos un nivel de decencia un poco más alto.
Por eso es que cuando vienen los evangélicos, ¿cierto? Y vienen a presentar, y lo primero que le dicen a las personas que somos todos pecadores, saltan y dicen, ¿y por qué? ¿Por qué me dicen que yo soy un pecador si yo no he matado a nadie? ¿Por qué me dicen que soy un pecador si yo intento ser lo mejor que puedo ser? Bueno, hay muchas personas que creen que ya tienen un estándar de decencia por sobre el promedio, por lo tanto, no necesitan, la verdad, este evangelio. Pero Pablo nos ha explicado aquí ya en la carta de los Romanos que no hay ninguno solo que pueda salvarse de la justicia de Dios. No hay ningún ser humano en este planeta que por sí mismo pueda presentarse justo delante de Dios. Por eso es que el Evangelio debe ser predicado, porque el Evangelio es la buena noticia de Dios que hay solo una forma de ser justo, y esta es un regalo que Dios nos da solo por gracia, solo por fe en Jesucristo el Señor. Por eso es que Pablo nos ha dicho ya en el capítulo 1 que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que le cree, al judío primeramente y también al griego. Y sigue diciendo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia del ser humano no es una justicia propia, es una justicia imputada de parte de Jesucristo a nosotros, para que no tengamos en este momento ninguna deuda con la justicia de Dios. Pero Pablo, cuando quiere hablar del Evangelio, él no parte hablando del amor de Dios. Él parte el Evangelio hablando de la ira de Dios. Y en el versículo 18 del capítulo 1, Pablo dice, y la ira de Dios se revela hacia los hombres que detienen con injusticia la verdad. La justicia de Dios, la ira de Dios se revela. ¿Y cuál es esa verdad que vimos la semana pasada? Que la creación es un libro abierto que nos habla de la grandeza y de la gloria de Dios. Ese es el tema. La creación es un libro abierto que nos habla de que hay un creador. ¿Se acuerdan cuál fue el salmo que nos abrió este culto? El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su verdad, ¿cierto? En la creación, todo nuestro alrededor nos dice que hay un creador, pero el hombre que tiene el discernimiento para entender esto, ¿sabe lo que dice Pablo? Se ha negado a creerlo, solo con el fin de no reconocer a Dios y no honrarlo como Dios. Pero esa necedad, esa terquedad del corazón del hombre ha traído como consecuencia de que Dios lo ha entregado a pasiones deshonestas. Lo que Dios hizo fue dejarlos, ok, ¿quieres hacer tu vida a espaldas mías? ¿Quieres hacer tu voluntad? Te dejo. Y ahora recibe las consecuencias de tener una vida sin reconocer a Dios como Señor y Salvador. El hombre prefiere adorar a la criatura antes del Creador. El hombre, queriendo ser sabio, quiere crear una respuesta alternativa a lo que todo el mundo sabe, a lo que todo nos dice, incluso hasta el criterio común nos dice que la nada no puede crear nada. Si este Hopkins creó, le dieron hasta el premio Nobel por decir que en un momento la nada tuvo peso, gravedad. Hermano, la nada tuvo peso, tuvo gravedad y empezó a crear todo cuanto existe. Y todas las mentes brillantes se pusieron de pie y dijeron, sí, así es. Y nosotros sabemos que la nada, hasta el día de hoy, no crea nada.
Todavía no nos dan ningún premio Nobel por eso, pero esperemos que algún día nos digan algo, ¿cierto? Pero el hombre fue entregado a pasiones vergonzosas, versículo 24 del capítulo 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermano, el vivir una vida separado de Dios trae consecuencias. Consecuencias aquí y ahora y consecuencias eternas. Y esto es lo que vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ahora Pablo va a continuar de una manera muy interesante, como si estuviera al frente de él un oponente imaginario que no está de acuerdo con lo que acaba de enunciar. Como si frente a él estuviera alguien que dice, no creo lo que tú estás diciendo, que todos los hombres se han corrompido. No lo creo. Y así empieza esta discusión. Muchos dicen, yo no creo en un Dios que vaya a juzgar a la humanidad. Yo no creo en un Dios que sea capaz de mandar a alguien al infierno. No lo creo. Yo creo en un Dios amoroso. Yo creo en un Dios bondadoso. Yo creo en un Dios que perdona. Y por lo tanto, no creo que exista un infierno. Algunos más allá dicen, no, el infierno está aquí en la tierra. No me vengan con que el infierno está allá, el infierno está aquí en la tierra. Dan ganas de decirle, sí, aquí cuando usted tiene calor se toma una Coca-Cola con hielo. ¿Ah? Allá no la va a tener, créame. ¿Ah? O si no, mi hermano Jorge irá una tutuquén, va a decir. ¿Ah? Una tutuquén con hielo. Pero fíjense, hermanos amados, aunque hay muchos que creen que hay personas que tienen una conducta de vida que realmente merece la ira de Dios, que estos delincuentes tienen que irse al infierno, que por supuesto esta gente tiene que sufrir el castigo de Dios por sus malos hechos, pero nosotros no. ¿A quién le hemos hecho mal? Todo lo contrario, intentamos ser bondadosos con todos aquellos que lo necesitan. Séneca, un filósofo de los tiempos del apóstol Pablo, también criticaba las conductas que eran corrompidas o aquellas que transgredían la ética. Decía, ¿cómo la gente no puede andar así? Pero alababa a todos aquellos que se conducían de una manera decente por la vida. También habían judíos moralistas que decían, claro, es correcto que los paganos merezcan la ira de Dios y que Dios caiga sobre ellos por toda la idolatría e inmoralidad que ellos cometen. Pero, ¿qué de todas esas personas decentes? Todas estas personas que a la vista de los hombres son moralmente intachables. ¿Cómo Dios va a castigar a esas personas? Este capítulo 2, el apóstol Pablo nos va a decir que todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos los seres humanos no cumplimos el estándar que Dios ha puesto y por lo tanto necesitamos de esa justicia que solo proviene de Dios. Y que estos moralistas que se creen superiores a los otros, producto a su conducta decente e intachable, también van a caer en la ira de Dios. Y de estos moralistas, en estos cinco versículos, Pablo nos va a decir 4 cosas que quiero compartir con usted el día de hoy. ¿Y cuál es la primera? Que los moralistas se condenan a sí mismos cuando se erigen como juez para condenar a los demás. Vamos al versículo 1 nuevamente del capítulo 2. Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Fíjense, hay mucho cuando uno está predicando aquí adelante y uno dice algo y los hermanos y los más efusivos dicen, amén, ahí está. ¿Ah?
Y Pablo está diciendo aquí, yo me imagino ahí que los que leían esta carta estaban en un culto, estaban predicando, era como una predicación, que si bien Pablo no estaba ahí, el que estaba leyendo era la carta. Entonces Pablo ha castigado a todos aquellos que son idólatras, y los judíos que estaban ahí saltaban y decían, sí, todos los paganos deben irse al infierno, sí, todos van a caer bajo la ira de Dios. Muchos que asentimos con vehemencia a todo lo que se predica desde el púlpito, los que declaramos fehacientemente que estamos de acuerdo con eso, pero Pablo sabía que no solo porque hacemos así, estamos practicando lo que decimos que es así. No basta solo con decir amén, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo sé que eso en la Biblia es correcto, si no lo cumplo. Porque al final, cuando yo digo amén, cuando yo asiento con mi cabeza, estoy diciendo que esa conducta es pecaminosa, que eso que estoy diciendo merece la ira de Dios. Y Pablo dice, bueno, ¿y tú no haces lo mismo? No con el amén, no con el sí, es cierto lo que estás diciendo, ¿no te estás condenando a ti mismo al final? Pablo estaba diciendo, estamos entendiendo las implicancias de lo que denuncia, lo que se ha denunciado, de lo que se acaba de ser. Pero ellos, con el hecho de decir amén, o asentir la cabeza, se estaban excluyendo de ese grupo. ¿Qué habilidad tan grande tenemos nosotros los creyentes para cuando escuchamos del púlpito, creemos que todo lo que el pastor está diciendo, todo lo que el hermano está diciendo, se lo dice al que está sentado al lado mío, no a mí? Tenemos esa habilidad de decir, sí, voy, amén, pero no es para mí. Como que estamos escondidos cuando chiquititos nos decíamos espejito rebotín, le decíamos, ¿ah? Cuando alguien nos decía como que se les devolvía. Así estamos. Como que devolvemos todo, como que no nos corresponde a nosotros, como que esto no nos pasa. Ellos se sentían excluidos. Entre algunos comentaristas había una anécdota muy interesante de unos hermanos misioneros que fueron a predicar a unas tribus ahí en el centro, en Centroamérica, y ellos hablaban así, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, y todos los indiecitos decían, sí, nosotros somos los pecadores, sí. Y todos decían, ¡oh, qué bien! Estaban felices los misioneros, estaban escuchando claramente lo que estaban diciendo, pero se descubrieron que en el dialecto de ellos habían dos nosotros. Un nosotros que nos incluía y un nosotros que eran los extranjeros que venían. Entonces los indiecitos, sí, nosotros sabemos que los que vienen son los malos, nosotros no. Así nosotros pensamos que todo lo que se dice de maldad corre de la puerta de la iglesia para afuera. Porque los que estamos aquí adentro nos salvamos de todo esto. No cumplimos estas cosas, no las hacemos. No pienses que el hecho de asumir, de asentir en la predicación, te va a librar del juicio de Dios, porque tú tampoco, dice Pablo, tienes excusa. Fíjense que en el capítulo 1, en el versículo 20, Pablo termina diciendo lo siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre dice, no tiene excusa. Y mire ahora cómo parte el capítulo 2 en el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. Vuelvo a decir lo mismo, se da cuenta cómo une las dos cosas. Eres inexcusable. El hombre no tiene excusa, se queda sin argumento, se queda sin defensa frente a Dios. Y la palabra excusa aquí o sin es apología, no tiene defensa, no tiene argumento frente al tribunal de Dios. Él es inexcusable. De hecho, criticar tales pecados no te justifica en la presencia de Dios, sino que hace más severa tu condenación. No va a pasar el juicio por ti, sino que va a hacer que esto que tú reconoces que es pecaminoso,
que es condenable, hace que la ira de Dios caiga sobre aquellos moralistas que piensan que están absueltos de la ley de Dios. Fíjense el versículo 17, porque no tienen un entendimiento apropiado de sus propios pecados. Esa es también una habilidad que tenemos muy grande nosotros. Somos muy capaces de ver el pecado en el hermano, en la hermana, en el de afuera, pero en nosotros no. Por eso que Jesucristo dijo, a ver. ¿Quieres sacar la paja en el ojo ajeno? ¿Ah? Primero sácate la viga del tuyo. ¿Ya? Primero sácate la viga del tuyo. Pablo se dirige específicamente a los judíos porque por eso es que tiene claro que Pablo que ellos no han entendido porque se han puesto en la vereda que son el pueblo de Dios, que son la nación escogida de Dios y que con eso se van a ser libres de la justicia de Dios. Hermano amado, déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad tú crees que no le ha fallado al Señor? ¿De verdad tú crees que no tienes ni una deuda con la justicia de Dios? En el versículo 21 del capítulo 1, Pablo habla de una serie de pecados. ¿Ya? Vamos de nuevo a Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue tenebrecido. Y fíjense los versículos 27. Cambiaron el uso natural, ¿cierto? Como ellos reprobaron a Dios, voy a ver algunos de los pecados que son enunciados acá. Versículo 28 del capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí generalmente nosotros nos ponemos atrás y decimos ya, que pase porque esto no es para nosotros. ¿Ya? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Aquí ninguno de nosotros ha sido envidioso alguna vez? ¿Estamos libres de envidia nosotros? ¿Ya? Luego, dice alguien, pero ¿por qué dice que soy malo si yo no he matado a nadie? Bueno, le invito a que vaya a ver Mateo, capítulo 5. Y se va a dar cuenta que si usted ha tratado de estúpido a alguien, si usted ha tratado de tonto a alguien, ya lo mató en su corazón, dice el Señor. Pero ¿por qué dice que yo soy malo si yo sigo fiel a mi señora toda mi vida? ¿Sí? ¿Está seguro de eso? ¿Está seguro que usted nunca ha adulterado? Porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5 dijo que cualquiera que miró a una mujer y la codició en su mente, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermano amado, ¿estamos libres de esto? ¿O no somos iguales que el resto, hermano amado? ¿No somos iguales de pecadores que el resto? Pablo nos dice aquí cuáles son las cosas que debemos tener cuidado a esta lista. Hermano, ¿qué pasaría? Yo me puse a pensar esto hoy día. ¿Qué pasaría si aquí atrás conectado a nuestro cerebro tuviéramos un puerto USB? ¿Ya? Que yo lo pusiera aquí, cuando usted llegara y le pusiera un cable y lo conectaría al data y proyectamos ahí donde proyectamos las canciones, todo lo que usted ha pensado, todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha motivado, todo usted lo que debió hacer y no hizo las últimas 24 horas, ¿no? ¿En cuántos segundos arrancaríamos de aquí de este templo? ¿O no? ¿Aguantaríamos un minuto viendo todo lo que hemos hecho? ¿De la forma que Dios ha mirado esto? Hermanos amados, la razón por la que nos creemos superiores a las demás no es porque realmente lo somos, sino porque no nos conocemos a nosotros mismos como debiéramos.
Nosotros no vemos el pecado como Dios lo ve. Puede que nuestros pecados sean más honorables que los de otros. Puede que nuestros pecados sean más bonitos que los de otros. Pero a la luz de Dios son igualmente reprochables. Si a la luz de Dios son igualmente merecedores del castigo. Pero sabe, mi hermano y hermana querida, un día nos vamos a tener que presentar frente al tribunal de Dios. El justo juicio de Dios. Y en ese día, nuestra fachada de decentes, nuestra fachada de que no hemos hecho nada malo, se caerá. Por eso es que el capítulo 2, versículo 1 dice: tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Estamos ante un juez que es omnisciente, hermano amado. Todo lo sabe. Absolutamente todo. Seremos juzgados por lo que hay en nuestro corazón. Este juicio es conforme a la realidad. Tus obras y las mías serán expuestas ante el tribunal de Dios. Y me voy a adelantar un poquitito al versículo 16 del capítulo 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hermano amado, ¿cómo nos vamos a parar frente a Él, a Dios, cuando sea descubierto nuestro secretito? Eso que no queremos que nadie más sepa. Eso que tenemos escondido bajo 4 llaves, que no queremos que nadie se entere de cómo somos. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice el Señor? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Hermano amado, no hay nada escondido para Dios. Dios conoce todo cuanto hemos hecho. Y así nos vamos a tener que presentar frente a Él. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras motivaciones, conoce lo que hemos hecho en secreto. Él conoce aún lo que debíamos hacer y no lo hicimos. Por eso dice Pablo, no tienes excusa. Nos quedamos sin ninguna defensa. Quiero aclarar aquí, hermano amado, que Pablo no está condenando a los moralistas porque tengan discernimiento para pasar juicio en contra del pecado. Lo que Pablo condena de este grupo de personas es que este hombre sea incapaz de ver su propio pecado en la misma dimensión que ve el pecado de los demás. Esa es la condenación que hace Pablo aquí. Y es lamentable como muchos cristianos hoy caen en la misma trampa y hacen hipercrítica. No estoy diciendo que un cristiano no pueda hacer crítica. Lo que pasa es que los cristianos nos ponemos hipercríticos. Y empezamos a decir, ¿viste cómo le contestó la hermana? ¿Viste cómo la miró? ¿Viste cómo hizo esto? ¿Viste? Bueno, ¿y tú, hermano y hermana querida, cómo respondes? ¿Cómo actúas? ¿Y tú? Entonces somos muy buenos para mirar, para criticar al otro, pero para nosotros, por jalar la mano más blanda que venga. Y Dios no actúa de esa manera. La hipercrítica revela 2 cosas de estos cristianos hipercríticos. Lo primero que revela es que necesitan crecer en el entendimiento del Evangelio. Y lo segundo de estos hipercríticos que están en la iglesia es que lo más probable es que sean un moralista inconverso que necesita de salvación, y lo más peligroso es que algunos creen que son cristianos, pero no lo son. Hermanos amados, cuando crecemos en nuestro entendimiento de lo odioso que es el pecado ante los ojos de Dios, que este Dios es perfectamente santo, de esa misma medida crece nuestro aprecio por la gracia del Evangelio. Y eso, hermanos amados, nos hace entender
que mis faltas y mis culpas son tan graves como las de mi hermano y como las que están afuera. Y que la única diferencia es que Cristo tuvo misericordia de mí. Esa es la única diferencia. Si tú estás creciendo en el Evangelio, deberías estar creciendo en humildad, en tener un espíritu compasivo con aquellos que caen. Hermano, cuando alguien se cae, usted no está ahí para levantarse como juez. Usted está ahí para ir en ayuda de aquel que se ha caído. Porque el que mire, ¿se acuerda lo que dijo Pablo? El que crea que esté firme, mire que no caiga. Hermano amado, cuando yo he visto caer a alguien, lo único que me da es mucho miedo de no yo ser el próximo que caiga. Porque si no lo he hecho, no es por mi perseverancia, es solo por la misericordia del Señor. Un verdadero creyente no suprime su discernimiento del pecado, pero sí no debería sentirse superior a nadie porque él conoce su propio corazón, él conoce sus maldades, él sabe lo que el resto no sabe. Yo conozco mi corazón. Únicamente si hay algo que nosotros ha podido crecer y desarrollarse en virtud, es por la gracia del Señor. Fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque, ¿quién te distingue o qué no tienes que no hayas recibido? Hermano, todo lo que tú tienes lo recibiste. Y lo recibiste por gracia. Y si lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermano, si hay algo bueno que podemos hacer, la gloria es para el Señor, porque Él lo preparó de antemano. Un segundo punto que Pablo dice de estos moralistas es que el moralista alberga en su corazón la idea de que va a poder escapar del justo juicio de Dios. Volvamos a Romanos. Romanos capítulo 2, pero ahora el versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen o hacen lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Como dije, Pablo aquí está pensando muy probablemente en los judíos, porque muchos de ellos pensaban que estaban bien con Dios y su justicia solamente porque eran judíos. ¿Ah? No, nosotros estamos bien, somos la nación santa, somos el pueblo del pacto, no tenemos problema con la justicia de Dios. Los gentiles sí, eso sí está complicado, nosotros no, somos el pueblo escogido por el Señor. Pero fíjense, si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista estaba ahí predicando, ¿cierto? Estaba bautizando para arrepentimiento y ve que unos fariseos vienen en camino a bautizarse también. Versículo 7 de Mateo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Wow. ¿Sabe qué? Juan Wesley, predicando en la alta alcurnia inglesa, les predicó esto mismo: generación de víboras, ¿quién nos ha hecho escapar, enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿O no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de aún de estas piedras. ¡Wow! Y cuando terminó de predicar, una señora se acercó y le dijo: pastor, usted no debió predicar así. Eso debería haber predicado allá en la baja inglesa. Allá. Aquí no. Wesley la quedó mirando y le dice: hermana, cuando yo voy a predicar allá a la parte baja de Inglaterra, yo voy y predico: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ustedes necesitan darse cuenta que no son decentes, que son una generación de víboras. Y agradezca que me faltó decirle un par de cosas más. Hermano querido, nosotros nos creemos buenos. Y entre más venimos a la iglesia, más bueno nos empezamos a creer.
Y la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Los judíos creían que ser descendientes de Abraham, esto se convertiría en una especie de póliza de seguro contra la ira de Dios. Y Pablo les dice que lo que está pasando, que Dios nos va a pasar por alto en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en Romanos 3, Pablo va a llegar a la siguiente conclusión. Solo lo voy a adelantar un poquito. 3, versículo 9. ¿Qué pues? Dice Pablo, ¿nosotros somos mejores que ellos? ¿Los judíos somos mejores que los gentiles? Dice Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la respuesta. Y en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano amado, no piense que por el hecho de que tus padres sean cristianos, estamos listos. No pienses que porque tu esposo o tu esposa es creyente, te vas a librar del día del juicio. Aún más, hermanos que están aquí, ni piensen por un minuto, porque se hicieron miembros de la iglesia presbiteriana, están libres del día del juicio. Lo único que nos va a hacer libres en el día del juicio es que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y corramos a los pies de Jesucristo y haberlos confesado con nuestra boca como Señor y Salvador. Eso es lo único que te va a hacer libre. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, el hecho de estar en la iglesia no te libra absolutamente de nada, sino de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En tercer lugar, el moralista malinterpreta la bondad y la paciencia de Dios. Vamos de nuevo, Romanos capítulo 2, versículo 4 ahora. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hay personas que creen que porque hoy día lo están pasando bien, se libraron de la ira de Dios. Dice, pero mira, mi hermano, ¿no me ves? El Señor me bendice, el Señor me tiene bien, el Señor me tiene con un buen trabajo, mis hijos van a buen colegio, tengo una buena casa, tengo una buena cuenta corriente, el Señor me bendice. ¿Qué miedo puedo tener yo de la ira del Señor? Hermano amado, ¿qué es lo que dice esto? ¿No se dan cuenta? No menosprecien la bondad de Dios. Si Dios retarda su ira para que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Mi hermano, Jesús dijo que tenemos un Dios bondadoso que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, hermano amado, el propósito de la bondad de Dios no es disculpar el pecado, sino estimular al arrepentimiento. Hechos, capítulo 14, versículo 16. 16 y 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría en nuestros corazones. Mira, hermano, Dios puede llenar tu corazón de alegría, puede darte cosas, pero ¿para qué? Para que tú te vuelvas a arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe son aguas que todo creyente debe estar constantemente moviendo.
Arrepentimiento y fe. La razón por la que Dios no te ha juzgado todavía y no ha enviado aún al infierno es porque Él ha decidido seguir brindándote la oportunidad de que vengas en arrepentimiento y fe. Por favor, no interpretes mal la bondad de Dios, ya que esa oportunidad no siempre va a estar disponible. Y el término de fecha de vencimiento de esa oportunidad no la conoces tú ni la conozco yo. Solo la conoce Dios. Y cuando habla de arrepentimiento, Pablo, no está hablando de este remordimiento que nos da a veces porque nos damos cuenta que metimos la pata, ¿cierto? No está hablando de ese arrepentimiento. ¿De qué arrepentimiento está hablando Pablo? Es de esa disposición radical a divorciarte de tu vida de pecado y hacer la voluntad de Dios. Ese es el arrepentimiento. Es dejar mi vida de pecado para vivir para la gloria del Señor. Ese es el arrepentimiento. Si nunca te has visto a ti mismo como un pecador que merece la condenación y nunca has venido a Cristo avergonzado por tu pecado, suplicando que te perdone, que te libere de la esclavitud del pecado para vivir enteramente para Él, hermano y hermana querida, te estás engañando a ti mismo. Si tú crees que eres cristiano y vas camino al cielo, te estás engañando a ti mismo, porque lo primero que tiene que haber pasado conmigo y contigo, que te des cuenta que lo único que mereces es la condenación de Dios. Eso es lo primero. Volvamos de nuevo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este hombre ignora que la bondad y la paciencia de Dios ha tenido con él debería guiarlo al arrepentimiento. Si nunca te has visto con la necesidad de arrepentirte delante de Dios, Pablo te está hablando a ti, mi hermano, mi hermana querida. Pablo te está hablando a ti. Y lo último que nos muestra, versículo 5, es que el moralista está atesorando ira para el día de la ira. Mira el versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La terquedad es que no se arrepiente, ¿se dieron cuenta? No hay un corazón arrepentido. Pablo señala una vez más, ¿cuál es el problema del moralista? Que se ve a sí mismo tan bueno y tan decente que no necesita arrepentimiento. Este hombre da por sentado la bondad de Dios y en vez de venir al arrepentimiento, está acumulando ira. Y literalmente lo que está diciendo aquí es atesorar ira. Como en una cuenta bancaria. Yo no sé si usted ha visto, ha tocado uno como pastor le toca ver bastante de estos casos. Esta mamá que hace todo por el hijo o por la hija. Esta mamá que se desvela por los hijos y el hijo no hace nada por esta madre. Todo lo contrario, lo único que le provoca son dolores de cabeza. Y uno que mira de afuera dice, ¿cuándo se va a arrepentir este? ¿Ah? ¿Cuándo dar cuenta que la mamá le sigue buscando, lo sigue queriendo, le sigue entregando cosas y él, aunque si está enferma la mamá, ni siquiera se acerca a ver? Bueno, ese hijo está atesorando ira, así como nosotros, si no nos arrepentimos, estamos atesorando ira para el día del juicio. El hecho de continuar penitente, sin arrepentimiento, a pesar que la bondad que Dios ha tenido con nosotros, nos está llevando a acumular ira tras ira. Hermano amado, esto es como una represa. La bondad de Dios, la misericordia de Dios es este muro que está conteniendo estas aguas que vienen día a día. Pero hermano querido, un día ese muro se va a salir. Ese muro va a ser sacado
y la ira contenida de Dios todo este tiempo va a caer. Sobre todo son los hijos de desobediencia. Llegará esto y caerá si no te acoges a la misericordia de Cristo Jesús. Y todavía hay tiempo para arrepentirse. Al final de cuentas, dice Pablo, todo lo que está diciendo, lo que está diciendo los moralistas, para que puedan verse tal como Dios los ve. Hermano amado, la intención de este mensaje no es asustarte, no es molestarte. Es que nos demos cuenta cómo la palabra de Dios nos refleja tal como Dios nos ha visto. Y hermano amado, si el diluvio de la ira de Dios no va a caer sobre nosotros, ¿sabe por qué? Porque Cristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Porque Cristo llevó en la cruz la ira que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Cristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? Esto es una locuración mía nomás. No lo oí en ningún comentario. Pero sin duda Pablo estaba mirando a su historia. Vamos a Filipenses, que fue nuestra lectura alternada. Con esto termino. Filipenses 3, versículo 4. Estos hermanos que dicen, no, si yo soy salvo porque voy a la iglesia. No, si yo soy salvo porque soy tercera generación de iglesia. Mi abuelita iba a la iglesia, mi mamá iba a la iglesia, yo voy a la iglesia, mis hijos van a la iglesia. ¿Ah? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar de la carne, dice Pablo, yo más. ¿Ah? Circuncidado al 8º día. A mí me bautizaron en la iglesia. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo en hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Alguien más tiene jinetas que Pablo aquí? ¿Alguien tiene algo más que mostrar de lo que Pablo dice aquí? Pero ¿qué dice Pablo? Todo esto lo tengo por basura. ¿Sabe por qué? Porque descubrí a Jesucristo. Y la única justicia que es válida frente a Dios es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo maravilloso en el Evangelio, que esta justicia se ofrece a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. La justicia de Jesucristo es puesta en nuestra cuenta. Predíquelo, enséñelo, porque hay muchos que necesitan a Jesucristo como Señor y Salvador. Que Dios le bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Señor, cada vez que nos encontramos frente a tu palabra, en primer lugar nos damos cuenta de que más de alguna vez nos hemos sentido mejores que el resto. Más de alguna vez nos hemos sentido más decentes que el resto. Que tenemos un estándar moral superior al resto. Pero ninguna de esas cosas puede cumplir tu estándar, Señor. Humanamente hablando, a lo mejor somos mejores que el vecino, que el compañero de trabajo, que los que están al lado nuestro, que a lo mejor miembros de nuestra familia. Pero tu estándar es Jesucristo. Esa es la justicia que a ti te satisface. Y esa justicia ninguno de nosotros la puede cumplir. Esa justicia ninguno de nosotros la puede llenar. Por eso te alabamos, Señor. Por eso te glorificamos, porque tu justicia ahora es nuestra. Solo por gracia, solo por fe, solo por ti, Señor amado. Y te pedimos que no permitas que nunca nos olvidemos que si hoy día te amamos, fue simplemente porque tú nos amaste primero. Por Cristo el Señor. Amén.